Pues muy buenas amigas y amigos del Centro de la Cultura Popular Canaria, de Radio San Borondón y de estos cauces que hace unos meses abríamos en esa apertura al mundo tecnológico que nos permite, pues tímidamente, al menos en nuestro caso, porque los recursos pues son los que son, pues asomarnos a esa ventana del mundo y bueno, pues encontrarnos y reencontrarnos sabemos que con muchos amigos y amigas y además pues personas que se van sumando pues a los contenidos, ¿no?, que continúa produciendo el Centro de la Cultura Popular Canaria. Muchas gracias también a las amigas y amigos que nos acompañan en esta pequeña sala San Borondón, un día del mes de julio que no se corresponde con el 44 aniversario del Centro de la Cultura Popular Canaria y que justamente pues, es lo que nos hace reanudar la programación cultural de este espacio cultural que denominamos Sala San Borondón y que desde el año 2004 pues viene ofreciendo actividad pues prácticamente a diario, ¿no? Y decíamos que bueno, los recursos están un poquito debilitados, ¿no? Pero ahí están, recursos sobre todo humanos y corazón y fuerza para continuar la labor del Centro de la Cultura Popular Canaria, la labor también de comunicación. Y no queríamos renunciar a este, digamos, un acto testimonial, porque también pues sabemos que nos permite a través de estas retransmisiones y digamos ese archivo de contenido audiovisual que queda pues en esas plataformas, nos permite también pues incorporar, como decíamos, nuevas personas que seguramente pues encontrarán motivos para acercarse y conocer más la labor del Centro de la Cultura Popular Canaria, ¿no? Hoy pues de lo que se trata es de hacer un acto testimonial, sobre todo para nosotras significa pues un acto una vez más, un acto de reconocimiento a las miles, y no estamos exagerando, miles de personas que con un granito de arena o con una montaña pues han contribuido a esta trayectoria que quieran o no, o queramos o no, pues digamos que en el mapa de la cultura canaria del último medio siglo, pues ahí está ese paisito de cultura que se llama Centro de la Cultura Popular Canaria. Y bueno, no estamos descubriendo el Mediterráneo cuando decimos que, por supuesto, que ha habido pues personas que, al igual que han sido miles las que han sudado la camiseta con el equipo, digamos, base, el equipo pues estable, pero imposible haber hecho toda esta labor sin esa suma de colaboraciones altruistas, nobles y desde luego pues imprescindibles, ¿no? Pero también ha habido pues, en fin, personas que han colaborado también a la desaparición del Centro de la Cultura Popular, pero bueno, no es día para dedicarle ni medio segundo pues a esas personas, que les vaya bonito, como dice la canción. Y nosotras y nosotros pues aquí estamos pues con las puertas abiertas en este espacio lagunero. La laguna pues nos haríamos los primeros en afirmar que es de los espacios en Canarias que reúne la condición de ciudad en la que confluyen parcelas de cultura de todas las islas canarias, sobre todo por la huella y el influjo de la universidad, ¿no? Y es acaso lo que explica también el origen del Centro de la Cultura Popular Canaria en la ciudad de La Laguna. Y
Y bueno, pues en algún momento el año pasado también escribía al Centro de la Cultura y publicaba en el Diario de Avisos pues que tan insólito fue digamos, la irrupción a finales de los 70 del Centro de la Cultura, como también es insólita digamos, la pervivencia en estos días, ¿no? Después de tantas épocas, pues desde luego de mucha incertidumbre y de muchísimos problemas, ¿no? Pero digamos que la idea del Centro de la Cultura pues es tan potente que estamos convencidas y convencidos de que la inercia, si no quedara otro remedio, sería la inercia la que sería aliada para que la continuidad del Centro de la Cultura Popular Canaria pues sea un hecho, ¿no? Y bueno, pues vamos ni más ni menos que a leer pues un pequeño cuadernillo que digamos que nos sirve pues para refrescar la memoria y que habla mucho del pasado y poquito del presente y menos del futuro, pero bueno, sobre todo pues la idea siempre es el no olvidar los cimientos, ¿no?, de los que nació el Centro de la Cultura Popular Canaria. Y vamos a tratar las compañeras Remedios Sosa Díaz, Ana Isabel Leal Vienes, César Rodríguez Placeres, que lo tenemos por allí, no ha querido subir al escenario. Vamos a dar testimonio de esa rebeldía de quien fue fundador de este proyecto. En algún momento alguien que ocupó incluso una consejería del gobierno de Canarias hace ya bastantes años, hablaba de la labor digamos, impulsada por César Rodríguez, por todo el amplio equipo, y decía que se había hecho más desde esta entidad ciudadana que desde la consejería, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a poner en la balanza, pero, en fin, comentar alguna anécdota pues nunca está por demás. Nos vamos a tratar en fin, de hacerlo lo más ameno posible, pero bueno, va a ser una lectura. Y pues a mí me corresponde hablar de los orígenes. Bueno, pues el Centro de la Cultura Popular Canaria, digamos, oficialmente, digamos que fijamos la fecha del año 77, 1977, si bien desde tal vez una decena de años antes, pues ya algunos de los viejos rockeros, pues César, Meme y tantas compañeras que también pues venían haciendo una actividad sociopolítica, pero también cultural, ¿no? Y bueno, pues en el año 77 es cuando nace el Centro de la Cultura. Digamos que ha sido considerada esta experiencia pues, de las organizaciones con más estructuras, con más solidez y en ocasiones pues también se ha dicho que es la mayor organización cultural que ha tenido Canarias. En sus 44 años de ininterrumpida actividad ha desarrollado un concepto integral de acción cultural y pues el verano del 77 marca el inicio de este proyecto sociocultural inédito en las Islas Canarias, en plena etapa de transición y en medio de una realidad pues troceada, ¿no?, fragmentada, territorial, social y, por supuesto, culturalmente, ¿no? Y el Centro de la Cultura pues, surge como un movimiento cultural autónomo, fruto de la confluencia de muchos artistas, intelectuales, animadores socioculturales, a los que les unía y les une como un nexo común pues, el profundo compromiso con el progreso social y cultural, y la conciencia del proceso paulatino de las señas de identidad colectiva. De ahí sus objetivos generales, la potenciación de la cultura en todos los rincones del archipiélago y el propio desarrollo de su cultura,
objetivos que se traducen en el impulso de una actividad imparable y múltiple. En el año 79 se materializan y desarrollan los primeros ciclos culturales, actividad que no renuncia a articular la participación ciudadana con la institucional, fundamentalmente asociaciones de vecinos y ayuntamientos, logrando llegar a cientos de barrios y caseríos tradicionalmente aislados de lo que se podría catalogar como radio de acción del progreso, ¿no? El Centro de la Cultura pues crece con la incorporación progresiva de nuevos integrantes, tanto personas individuales como colectivas, que contribuyen altruistamente a la consolidación del proyecto. En junio de 1980 se conforma una estructura organizativa estable, al frente de la cual está una coordinadora donde se encuentran representadas todas las secciones, todas las áreas del Centro de la Cultura, ¿no?, que intervienen de forma directa en la organización de más de 1000 actividades al año, algunas efectuadas con artistas canarios en lugares del resto del Estado, incluso pues, en otros países del mundo, sobre todo Latinoamérica y Europa. Y del año 80 también es la primera edición, el primer libro, un libro de poemas de Fernando García Ramos, titulado Endechas del ahogado verde y otros agüeros del son, que supuso pues, un hito, y no solo en las librerías, sino en muchos barrios, y de eso pues dará memoria la compañera Meme, ¿no? Hoy el catálogo del Centro de la Cultura registra casi 1 millar de títulos con más de 4 millones de unidades y unos 300 discos con 1,5 millones de unidades que constituyen el más amplio archivo sonoro del patrimonio musical de nuestro archipiélago, libros y discos que el propio Centro de la Cultura pues, viene distribuyendo por bibliotecas, librerías y un largo etcétera, ¿no? El Centro de la Cultura ya, pues, digamos, fijándonos en el carnet de identidad del Centro de la Cultura, pues se define como un movimiento apartidista, aconfesional y democrático. Se sitúa dentro de la concepción transformadora de la animación social, considerada como un instrumento útil para el logro de la democracia cultural, que pretende asegurar a cada uno, individuos y comunidades, los medios para que en libertad, responsabilidad y autonomía puedan desarrollar su vida y definir su futuro. El CSPC entiende la cultura popular, como representación de aquellas actividades que han nacido de la propia realidad del pueblo, expresan sus intereses y se enmarcan en el proceso de construcción de su futuro. En su congreso del año 1985, el CSPC aprueba el marco de trabajo desde la doble perspectiva ideológica y práctica que se materializa en diferentes áreas que iremos detallando a continuación. Y, por ejemplo, pues, yo me referiría a los ciclos culturales, que como leíamos hace un momento, pues, fue una experiencia que arrancó en el año 1980. Y los ciclos culturales conformaron durante años un proceso inédito de sensibilización cultural a partir de la difusión de la cultura viva, fundamentalmente entre la población de los barrios, llegando así el teatro, la poesía, la canción popular, el cine, las conferencias, etcétera, etcétera, a más de 200 barrios, sobre todo de Tenerife, pero también en islas como Gran Canaria. Y calculábamos, digamos, las personas destinatarias de aquellos ciclos culturales, pues más de 300.000 personas. Y hablábamos antes de animación social, que también fue una de las materias por las que el Centro de la Cultura se preocupó en aquella década de los 80, organizando, impartiendo cursos con el magisterio de personalidades de talla mundial: Ezequiel Anderés, asesor de la UNESCO; Marco Marchioni, para quien guardamos desde luego un entrañable recuerdo, fallecía hace poco tiempo; José María Barrado, Antonio Albarrán,
También organizamos y coordinamos jornadas de animación social, de política cultural municipal. Eran los albores de, digamos, de lo que hoy ya pues en los ayuntamientos es el pan de cada día, y hay concejalías dedicadas pues a estas materias, pero entonces se desconocía esta vertiente del progreso social, ¿no? Y por citar pues uno de los eventos en los que el Centro de la Cultura pues jugó un papel notable, nos referiremos al Congreso de Cultura de Canarias. El entonces gobierno canario impulsó lo que fue y es el primer y último, porque no ha habido más, lamentablemente, Congreso de Cultura de Canarias, que reunió, pues, digamos, todo, en fin, un conjunto muy amplio de materias culturales, quedarían muchas fuera, pero lo cierto es que fue el primer encuentro de gentes de la plástica, del cine, de la fotografía, de los deportes autóctonos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al Centro de la Cultura Popular Canaria se le encargó la organización del área de cultura popular, y para nosotros pues fue una experiencia inolvidable y muy importante, y que nos permite seguir reivindicando y pataleando por el hecho de que pues 20 y tantos años después, o más de 20 y tantos, pues no haya habido ningún gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias que haya tenido la voluntad de publicar aquellas conclusiones que tan edificantes fueron y tan históricas, ¿no? Pero bueno, ahí queda la reclamación una vez más, ¿no? Y bueno, pues ya ahora pues vamos a darle paso a nuestra compañera Meme, Remedios Sosa Díaz. Quienes la conocemos y somos muchos, pues la llamamos cariñosamente Meme. Y bueno, pues Meme es de las fundadoras, y cuando citábamos los ciclos culturales, etcétera, pues nadie mejor que ella, que César, pues para, quizás nos harían falta muchos programas como el de hoy para, digamos, salirnos un poco del guión y añadir pues todo ese conjunto de vivencias inolvidables, y no solo inolvidables para quienes lo vivieron en primera persona, sino pues para esos caseríos y barrios que, bueno, ellos comentan con mucha emoción muchas veces cómo pues llegaban a barrios con una pantalla y una película, y la chiquillería pues se asomaba detrás de la pantalla porque era la primera vez que veían imágenes proyectadas, ¿no? Y pensando que detrás se escondía pues esos personajes que aparecían en pantalla, ¿no? Esa fue Canarias hasta, digamos, finales de los 70, inicios de los 80, pues bueno. Buenas tardes. Saludar pues a todos los oyentes y a todas las personas pues que nos acompañan en la sala. De verdad que hablar del Centro de la Cultura Popular Canaria pues es emocionante, es gratificante, y en realidad pues es la vida de uno. Todo lo que hoy, las vivencias mejores que uno ha tenido, pues han sido en esta casa, en esta organización, y como lo que me ha aportado a mí, pues creo que también pues a todo el pueblo canario creo que haya servido pues de mucho. Hemos aportado nuestro granito de arena, y espero pues que haya servido pues a muchos canarios y que hayan podido disfrutar de lo que hemos hecho. Delia pues ha comentado pues que nosotros, el centro, ha sido un movimiento, y que esto ha sido posible pues con la colaboración de miles de personas. Decir que la actividad que hemos realizado, empezamos en el 77, pues en esos momentos no teníamos las infraestructuras que hoy tenemos. Entonces, organizar cualquier actividad
pues se necesitaba de muchas personas, de muchas horas de trabajo, porque organizar pues un festival, no habían los medios pues de difusión para que la gente se enterara de lo que se estaba organizando, y entonces pues todo se hacía pues manualmente. Teníamos que hacer pancartas, ponerlas en los puentes de la autopista, los carteles, pues teníamos unos carteles base, pero para cada asociación, en esos barrios que Delia comentó de los ciclos culturales, pues se organizaban muchas actividades. En cada barrio, iban a lo largo del año como 7 actividades, pero en esos carteles pues había que rellenarlos a mano. Esos barrios pues no tenían locales. Para organizar cualquier actividad pues teníamos que contar con la colaboración pues y el apoyo pues de que una persona pues nos prestara pues el local, pero ese local había que acondicionarlo. Yo me acuerdo que hasta teníamos que barrerlo, quitar las papas que tenían allí para montar pues unos sillones, con unos tableros pues. Se trabajaba en unas condiciones distintas que a las de ahora, pero para eso se necesitaba mucha gente. Fueron actos pues muy entrañables. Creo que esa actividad pues la gente la sigue recordando, y yo ya me voy a centrar pues en un poquito en esos encuentros de cultura popular canaria, con el objetivo pues de ofrecer lo más representativo de la cultura canaria en óptimas condiciones pues de sonido, iluminación. Pues empezamos a organizar, se llevaron a cabo pues más de 500 encuentros de cultura popular canaria. Esos tuvieron lugar en los mejores escenarios del archipiélago, como puede ser el Teatro Pérez Galdós, el Teatro Guimerá, el Teatro Leal. Y en ellos pues participaron pues los artistas canarios pues más representativos del momento: los sabandeños, Mestizay, Taburiente, Añoranza, Familia Rodríguez de Milán, Granjeros, Tajaraste, Agrupación Folclórica Universitaria, la AFU, Los Magos de Chipude, Taller Canario de Canción. Y esos encuentros se organizaron con un esfuerzo pues pionero, pues de dignificación del trabajo de los artistas y grupos pues de la cultura popular canaria. En esos encuentros también organizamos encuentros de nueva canción canaria, y aquí pues merece especial atención pues la organización pues de la segunda etapa del Festival Sabandeño. Nosotros lo empezamos a organizar a partir del 4º festival, y fueron 26 años que el Centro de la Cultura Popular Canaria pues organizó el Festival Sabandeño. Empezamos, al principio se organizaban en la Plaza de Abajo y en el Teatro Leal, después ya pasó a la Plaza del Cristo, y un año que fue muy conflictivo pues lo tuvimos que organizar fue el único año que se hizo en Santa Cruz, en la Plaza de Toros. Después también organizamos la producción del espectáculo pues, musical El Romance del Corredera, del grupo Mestizay, y en el que también participó pues, Pedro Lescano. Después todos los conciertos de Navidad, los espectáculos 20 años de historia, 25 años de canto popular, Canarios, Atlántida, del grupo Los Sabandeños, Añoranza en concierto, los conciertos de Reyes de Nontrubada. Organizamos 15 ediciones, empezamos en el 95 y organizamos 15 ediciones. Después también el espectáculo Antología del Folclore Canario de los Majuelos, con todos y pasiones de Mari Carmen Mulé, cuando ella empezó a actuar ya en solitario. Después organizamos las giras de figuras internacionales de la cultura, y con el objetivo pues que los canarios conocieran pues lo más significativo de la música popular que se hace en el resto del estado y en otros países. Y con esto pues organizamos una serie de giras y encuentros. Algunas veces pues era un acto aislado, pero en otras pues los grupos estaban aquí y recorrían toda Canarias.
Aquí pues podemos destacar Mercedes Sosa, Atahualpa, Los Calchaquis, Quilapayún, Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, La Bordeta, Daniel Biglietti, Serrá, los cantores de Quillaguasi, Milladoiro, Albita Rodríguez, Oscorri, Pablo Milanés, Ana Belén, Raymond, Soledad Bravo, Falú, Aute, Paco Ibáñez, Amancio Prada, Luis Llá. De verdad que son, pues, tengo 2 horas aquí que no sé si tendré tiempo. Después también organizamos giras internacionales y estatales, pues, de artistas canarios. Y con esto, pues, dedicamos especial atención a la proyección en el exterior de los grupos canarios, pues, más representativos. Se produjeron, pues, giras internacionales y estatales, entre las que podemos destacar la de Mestizay en el año 1989. Ahí se visitaron los países Venezuela, Cuba, Nicaragua y Madrid. Después, en ese mismo año, a Venezuela, Cuba y Nicaragua pues fueron El Taller, Marisa, Isabel Medina. En el 90 visitaron Venezuela y Madrid, Taller y Lito. El Mestizay en el 90 pues se organizaron por las giras a Madrid, Bilbao, Victoria, Valencia, Cádiz. Los sabandeños a Madrid, La Coruña, Orense, Murcia, Alicante, Huelva, bueno, casi todo el estado. Otra de las giras internacionales fue Mestizay y Olga Serpa en el año 91 a Argentina, Uruguay y Venezuela. Después estuvimos en la Expo en el año 92 con varios grupos representativos de Canarias. Ahí pues estuvieron Mestizay, los sabandeños, los buches, los carneros del Hierro, Benito Cabrera. También pues se organizó la gira de Benito Cabrera en el año 97 a Venezuela, Non Trubada pues a Segovia, Salamanca, Italia, Cali Fernández a Madrid, los Verseadores de La Palma a Holanda, Troveros a Sieta, Madrid, a Segovia, a Chamán, Benito Cabrera. De verdad que estas giras internacionales, pues se preguntarán que cómo el Centro de la Cultura, pues en el año 89, en el 91, cómo tenía pues dinero pues para organizar esas giras que en realidad pues duraban casi un mes con grupos pues muy numerosos. Mestizay pues eran 30 y pico personas. Y se consiguió, pues, conseguimos, pues, de casualidad, pues, unas subvenciones que tenía el Ministerio de Trabajo, pero para poder acceder a esa subvención, pues, el Gobierno de Canarias tenía que poner una parte. Hablamos con el consejero de Cultura en ese momento, creo que fue Juan Manuel García Ramos, y nos dijo que si nosotros le presentábamos, le dábamos esa documentación, pues que el gobierno participaba. Y ello pues permitió que grupos canarios pues realizaran esa gira al exterior. También organizamos giras por el archipiélago pues de artistas canarios, y con el objetivo de que en todas las islas se conociera puntualmente pues la actividad cultural que se desarrollaba en las demás. Y el centro promovió pues muy especialmente las giras por el archipiélago de todos los grupos, de bastantes grupos canarios, como pueden ser Sabandeño, Mari Carmen Mulé, Non Trubada, Mestizay, la familia Rodríguez de Milán, Taburiente, Verode, Acatifi, Olga Ramos, la Parranda del Cerrillal, los Gofiones, Granjeros, Arrieros, Campesinos, Domingo Rodríguez el Colorado, Gato Gótico, Los Viejos. Fueron pues muchos grupos que visitaron las distintas islas, porque creemos que en Canarias pues deberían todos los grupos de conocer lo que estaban haciendo en el resto de las islas. También organizamos el Festival Internacional de Música Popular, y surgió pues con el intento de presentar en las islas pues las figuras más representativas de la música popular a nivel mundial, así como dar a conocer a los grupos y cantautores canarios pues del momento. Podemos destacar el celebrado en 1986, el primer festival internacional, y que contó con la participación pues de Carlos Cano por Andalucía y el grupo Músicos del Nilo de Egipto.
el segundo Festival Internacional, se celebró el año siguiente, en el 87, y ahí pues actuaron el grupo Boyos de Log de Irlanda, Rimia de Italia y Alfredo Citarrosa de Uruguay. Y después que con esos, en esos festivales pues también participaban cantautores canarios, como puede ser el Taller Canario de Canción, Marisa, Lito y el compañero pues Alberto Cañete, que desgraciadamente pues hace unos meses pues que nos dejó. El decir que los festivales, el Festival Sabandeño, pues convocaron, anualmente convocaban pues más de 10.000 personas, y en esos festivales pues intervenían pues figuras pues de la música popular pues más representativos tanto de América como de Europa y de África. Los ciclos y fiestas populares pues ahí se ha venido dedicando pues una buena parte de los esfuerzos de las actividades culturales, lúdicas y deportivas pues que conforman actualmente pues las fiestas populares. Nosotros pues tuvimos seguimos la participación pues en la Expo 92 en Sevilla. Ahí pues fue muy interesante pues ver a los grupos pues de música tradicional pues en una representación pues tan importante. También, bueno, yo creo que ya ahora ya le paso la palabra pues a Anabel. Anabel se ha dedicado pues a otros temas también, pues sobre todo de las grabaciones y otros temas. Y ya. Estoy poniendo cronómetro para no pasarme. Saludo también a todas las personas que nos escuchan por aquí y a través de pues del YouTube, del centro del canal YouTube del Centro de la Cultura Popular Canaria, y les agradecemos que lo hagan. Bueno, pues como decían las compañeras, resumir 40 años no es fácil, pero nosotros, bueno, pues aunque hay años que nos apetece más y otros que nos apetece menos, porque bueno, las cosas a veces no van tan bien como nos gustaría, pero somos conscientes que de vez en cuando es bueno, digamos, mirar la labor del Centro de la Cultura, la labor que hemos venido haciendo a lo largo de estos más de 40 años, 44, a vista de pájaro, ¿no? A vista de dron, como diríamos ahora quizás, para ver un poco el alcance que hemos tenido, con nuestras sombras, por supuesto, y nuestros errores que han sido muchos y grandes, pero también con nuestros aciertos, ¿no? Y decir, bueno, pues tan mal no lo hemos hecho cuando hemos sido capaces de aguantar tormentas y tempestades y cuando hemos desgraciadamente visto pues desaparecer a iniciativas interesantes que han nacido o que habían nacido antes o a la par que nosotros. Así que, bueno, pues de vez en cuando no está mal pues uno sentirse satisfecho de la labor realizada, ¿no? Como decían las compañeras, me toca hablar de algunas cuestiones. La labor discográfica del Centro de la Cultura Popular Canaria, que creo que ha sido relevante en el ámbito de la cultura canaria. Bueno, la veteranía, hablamos de más de 4 décadas, la veteranía del Centro de la Cultura Popular Canaria, específicamente de la discográfica del Centro de la Cultura, pues yo creo que nos permite decir que somos testigos, que hemos sido testigos, incluso casi protagonistas, de lo que es la evolución del mundo del disco, de las grabaciones de la música, ¿no? A lo largo de bastantes décadas en Canarias. Nosotros empezamos
bueno, de la evolución y de los cambios tan drásticos que se han producido a lo largo de estas 4 décadas, por ubicarnos, ¿no? Empezamos antes del año 85, en torno al año 80, a realizar las primeras grabaciones, evidentemente en los formatos en los que en aquella época se escuchaba la música, ¿no? Que pues era el cassette, creo que el primero, y me tiene que corregir porque yo en aquella época no estaba todavía, creo que el primero fue un cassette de Yaiza y Rubén, Yaiza Alemán y Rubén Díaz, que casualidades, pues el último trabajo discográfico, el último que el Centro de la Cultura Popular Canaria está abordando ahora mismo en estos momentos, pues está producido por ese Rubén, que es Rubén Díaz, que iniciaba con nosotros, bueno, que grababa ese cassette hace unas cuantas décadas y ahora pues pues se cruzan los caminos de nuevo, ¿no? Y luego, pues después en formato de LP, de single, luego en el año 90 y algo empezamos ya a editar los primeros discos compactos, a compatibilizarlo con el LP, que fue muriendo inevitablemente, y ya después el formato que se consolidó hasta prácticamente ayer, diríamos, es el CD, el disco compacto, hasta que, bueno, en los últimos años, como saben, en los últimos tiempos, pues prácticamente ya el CD para la gente joven es una antiguaya, y bueno, pues están las plataformas, el streaming, en fin, la música a través de otros canales, y también pues el Centro de la Cultura, como es lógico, pues está tratando de adaptar a estos canales, ¿no? El Centro de la Cultura puso en marcha una discográfica, pues yo creo que como todas prácticamente las labores que hemos abordado en este caso, pues por la presión natural que ejercían pues los distintos colectivos musicales, los grupos folclóricos de música popular, los cantautores que en esa época se agrupaban en torno al Centro de la Cultura Popular Canaria y que pedían y que querían grabar sus discos. Y bueno, hablamos de una época en la que digamos que prácticamente en Canarias no existían discográficas, más allá de iniciativas loables muy puntuales, pero sobre todo vinculadas al mundo más quizás del rock, del pop, y bueno, y también de tal manera que un cantante que quisiera, un grupo que quisiera pues iniciar una aventura discográfica, pues tenía 2 opciones: o tener mucha suerte y ser muy bueno y ser fichado pues por una discográfica a nivel estatal o una multinacional. Hablemos, por ejemplo, pues de Sabandeños, de Braulio, de Palmera, algunos nombres que tenemos están en la memoria de todos. O pues a nivel individual grababan su propio disco a través de un estudio de grabación. Pues hay que recordar Estudio Aries, Estudios Acentejo, Discan en Gran Canaria, entre otros, ¿no? Y ahí es donde surge el Centro de la Cultura Popular Canaria como discográfica, muy poco a poco. Y yo creo que siendo pioneros en el sentido de entender lo que es la grabación discográfica como una herramienta más para dignificar el mundo de la música, para permitir que también la música popular, la música folclórica, la canción de autor, sobre todo el folclore por aquella época, en algunos ámbitos bastante denostada, pues dignificar y exigir y permitir que se grabara con la misma calidad que se podía grabar pues una coral o un grupo de cualquier estilo, ¿no? Y ahí es donde nosotros creamos una infraestructura, yo creo que inédita en Canarias, y que se ha logrado mantener hasta hoy, ¿no? De esa manera el centro participaba desde el minuto 1 con la mayor parte de los proyectos discográficos que abordábamos, pues nos sentábamos prácticamente con los grupos para ver el repertorio, se hacía un cuidado de producción muy detallado, se buscaban estudios de grabación, los mejores estudios de grabación. Nosotros grabamos muchos años pues con los estudios Manzana, que fueron bueno, quizás los estudios de grabación de los más importantes que ha habido en
en las islas y a nivel estatal incluso, con estudios Discan, con Acentejo, en fin, con los mejores estudios. Introdujimos lo que fue la figura del productor musical para el folclore, lo cual era, pues yo creo que casi inédito aquí, pues no se entendía al principio, que incluso algunos grupos lo veían con malos ojos, cómo le imponíamos un productor musical, y al final lo agradecían porque esa figura del productor musical lo que hacía es que la grabación saliera con una calidad, pues como yo creo que tenemos a gala decir, que las más de casi 300 títulos que el Centro de la Cultura tiene en su catálogo discográfico, podemos decir con la cabeza bien alta que son discos con una calidad pues impecable, ¿no? Y bueno, no solo la figura del productor musical, intentar que los discos tuvieran un diseño, que, pues lo dicho, que tuvieran un cuidado, que hubiera una buena promoción, y ahí yo creo que también hemos puesto nuestro granito de arena. A nadie se le escapa que durante muchos años los medios de comunicación de Canarias, léase sobre todo emisoras de radio, denostaban, ignoraban, ocultaban y se burlaban en algunos casos de la música canaria. Pues recuerdo los primeros años en los que nos tocaba hacer la promoción de los discos que editábamos y llamábamos por teléfono, tocábamos a las puertas y teníamos la sensación, cuando le dejabas el disco con una nota de prensa, tenías la sensación de que ese disco iba a un armario que se trancaba con llave y la nota informativa con el sobre iba a la basura directamente. Y yo creo que la presión que supimos dar, que en aquella época tuvimos creo que el acierto de insistir mucho en la importancia de la promoción en los medios de comunicación, yo creo que contribuyó, no vamos a decir que fuimos nosotros, pero yo creo que sí, en parte, contribuimos a que poco a poco la música canaria ocupara su lugar en los medios de comunicación. Hay que decir que hoy en día pues habría también que hacer una revisión, ¿no?, de todo eso. Y bueno, pues yo creo que, lo dicho, que hemos contribuido a dignificar el mundo del disco, y creo que si nos hemos mantenido es porque detrás digamos, no se trataba de una iniciativa económica, ¿no?, de vamos a crear una discográfica para ganar dinero. Había un proyecto que era pues tener una herramienta para ponerla a disposición de la música canaria, ¿no? Y por nombrar algunos discos, bueno, digamos, el centro se ha centrado sobre todo en el folclore y en la música popular, en la canción infantil, en la poesía recitada, y después también en otros estilos de música, pero sobre todo en la música popular y en la canción de autor, ¿no? Por nombrar algunos grupos, algunos artistas, pues ahí están los sabandeños, Mestizay, los campesinos, Non Trubada, Tajaraste, Dacio Ferrera, Guadarfía, Conico Arrocha, Ñoranza, Verode, Los Majuelos, Los Viejos, Acatife, la Coral Universitaria, timplistas como Benito Cabrera, Domingo el Colorado, Totoyo, Millares, Miguel Ángel Negrín, artistas no canarios como Carlos Montero o Albita Rodríguez o Carlos Varela de Cuba, o artistas canarias como Mari Carmen Mulet, o poetas como Pedro Lescano o Carlos Pinto, ¿no? Pusimos en marcha 2 producciones que creo que merecen citarse: la gran antología de la música canaria y la música popular, con el libro La música popular canaria, que es una de las, yo creo que podemos decir, de las mejores selecciones, yo creo que no superadas aún, de toda la música en un estuche, en un proyecto, que además acompañadas de un estudio bien documentado. Y bueno, ahora mismo estamos insertos, o sea, hablamos en pasado, pero queremos decir que ni mucho menos, aunque el mundo del disco parece que ha muerto, en absoluto. Nosotros pensamos que hay que seguir promoviendo e influyendo para que los grupos sigan grabando discos. Bien, es cierto que ahora las herramientas son otras, pero da igual que se escuche la música con un cassette que pongas en un cassette o en un LP, que ahora pues están volviendo otra vez desde hace algunos años a reivindicar ese sonido del disco.
de pasta, o que la escuches a través de del teléfono móvil con unos auriculares, ¿no? Lo importante es que se haga buena música y reivindicar esa buena música y que los artistas ofrezcan trabajos interesantes, ¿no? Y bueno, me parece que me he pasado un poco, no lo sé. Bueno, pues me tocaba también hablar de otro aspecto de la amplia labor del Centro de la Cultura Popular Canaria, y es hablar un poquito de la Sala San Borondón, que es esta salita chiquitita en la que estamos aquí, pero que tanta actividad ha desarrollado, ¿no? Leo más de 3.800 actos. La verdad es que ahí sí que, bueno, yo creo que se emociona uno en pensar que, bueno, este pequeño espacio ha logrado desde la laguna, desde un rincón de la laguna, abrirse al mundo, desde que allá por el año 2004 decidimos crear una sala donde realizar actividad diaria, un espacio cultural abierto al público, gratuito, con el objetivo de que hubiera debate abierto, diálogo, que todo el mundo que quiera hable. Y bueno, pues creo que en Canarias es de las pocas salas que se ha mantenido tanto tiempo prácticamente sin apoyo, salvo alguna excepción. Y aquí hemos estado invirtiendo tiempo, esfuerzo para hacer llegar el conocimiento de miles de personas que han pasado por aquí. La verdad es que no podemos nombrar algunos de los que han pasado por aquí, pero no daría el tiempo, ¿no? Como digo, casi 4.000 actos, ¿no? 5 actos a la semana, retransmitidos en directo a través de Radio San Borondón. Hoy quizás hablar de que un acto en una sala que se retransmita y que lo vean en China, bueno, pues lo estamos viendo todos los días. Ya pues la pandemia ha acelerado lo que todo el mundo dice, y es que pues se celebran reuniones desde distintos puntos del planeta, y ya eso lo veamos casi como una cosa normal. Pero pongámonos en el año, cuando nosotros empezamos con la sala, en el 2004, la sala no solo permitía que la gente que viniera aquí, que como mucho aquí caben, pues llegamos a poner 100 y pico personas, pero eso ya siendo un sobreesfuerzo, digamos, la sala en sí con la puerta cerrada pues tiene un aforo de unas 40 personas, pero logramos que, y es lo inédito, digamos, el valor sobre todo que tiene la Sala San Borondón, o que ha tenido, y es hacer que desde cualquier lugar del mundo que se quisiera escuchar Radio San Borondón se pudiera escuchar lo que aquí estaba ocurriendo, ¿no? Ahora ya lo podemos hacer a través de las redes, y ya hoy mismo nos pueden estar viendo los que quieran a través de Internet, de YouTube, pero creo que de aquí para atrás hay que poner en valor pues esa aportación que se hizo desde la Sala San Borondón, ¿no? Pues por aquí pasó gente como María del Mar Bonet, artistas como Amancio Prada, como José Antonio Labordeta, como Carlos Montero, como Los Andariegos, como Opus 4 de Argentina, como Mapellé de Puerto Rico, escritores como Marco Hanna, como Diego Galán, como Pedro Lescano, Fernando Delgado, Rafaela Rosarena, Carlos Pinto, María Rosa Alonso, Luis Coviella, Pedro González, Luis León Barreto, Joaquín Leguina. Y esos son nombres, ¿no? Que, bueno, hicimos una selección y algunos nombres por poner algunos, ¿no? Pero yo creo que habría que decir que por aquí han pasado y van a seguir pasando, pues sindicatos, asociaciones de vecinos, colectivos culturales, colectivos en lucha de todo tipo, desde Asamblea por Tenerife, los colectivos contra el puerto de Granadilla, contra el Salvar la Tejita, por nombrar algunos más recientes, pues la defensa de la sanidad pública. Yo creo que la sala dio acogida a muchas voces. La sala, y luego hablaremos un poquito de Radio San Borondón, ha servido como herramienta útil
para muchos colectivos que no se les abrían las puertas de los medios de comunicación. Insisto en que decirlo hoy, que hay redes sociales, que la gente se puede expresar a través de múltiples redes, que está todo mucho más abierto, incluso los medios de comunicación oficiales ya abren más sus micrófonos a escuchar a la gente y a los colectivos, pero estamos hablando de décadas en las que Radio San Borondón y la Sala San Borondón se convirtieron en el único altavoz que daba cabida a muchos colectivos, ¿no? Y eso pues lo tenemos a gala. Y bueno, pues ya doy paso al siguiente. Bueno, pues como son digamos que hemos acordado hacer dos turnos, ¿no? Pues entramos en lo que sería la segunda parte. Y bueno, pues comentaban las compañeras tanto pues las grabaciones discográficas como la agenda de conciertos en vivo en esos ciclos culturales o en esos festivales de música popular con artistas locales, pero también venidos del otro lado del mundo. Y todo eso requería y requiere pues una digamos infraestructura de sonido e iluminación, y bueno, pues el Centro de la Cultura Popular Canaria, pues hay que reconocer y subrayar que digamos digamos el diseño, la persona visionaria que se fue adelantando a todo esto, pues ha sido y es César Rodríguez Placeres. Y cuando casi en Canarias, pues hablar de sonido, de equipamiento, de mesas, de ecualización, de monitores, de esas cuestiones hoy por hoy pues comunes a cualquier local cultural, incluso a cualquier grupo musical, pues entonces eran artefactos muy extraños y muy lejanos y muy desconocidos, ¿no? Y bueno, pues el Centro de la Cultura se fue dotando paulatinamente de equipamiento hasta adquirir, digamos que el Centro de la Cultura fue pionero y luego pues vendrían, digamos ya cuando el mundo de la pequeña industria musical en Canarias pues cobró auge, pues ya vinieron otras empresas que, bueno, pues se colocaron en la cúspide, pero el Centro de la Cultura estuvo digamos, en la cumbre de dotación técnica para, digamos, nos permitía una autonomía tremenda para poder llevar la actividad y que fuese escuchada con toda la calidad y la dignidad, ¿no? Y hasta el punto, bueno, pues entre los artistas que el Centro de la Cultura sonorizó e iluminó, porque era sonido e iluminación, pues citamos, por ejemplo, a Les Luthier, a Manolo Sanlúcar, a Carliños Brown, a los cubanos, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Joan Manuel Serrat, a Els Comedians. Luego, por dar un saltito, pues nos hemos dotado también de una distribuidora. Ahora me hablar de los libros, pero yo me adelanto a hablar también de cómo, pues, a medida que fue creciendo el catálogo de publicaciones del Centro de la Cultura, pues el centro también se dotó de un equipo humano con el que fue abriendo hasta 800 puntos de venta en todas las islas, no solo librerías, sino bazares, tiendas de chuchería, en fin, los libros del Centro de la Cultura Popular estaban y siguen estando y siguen, digamos, circulando, pues queremos pensar que por todas las librerías. Esa es nuestra intención, pero también por otros establecimientos que, sin ser librerías, digamos, allí donde no hay librerías en un municipio lejano, pues tratamos de que los libros estén en un bazar de lotería o, en fin, o similar, ¿no? Y fue destacada digamos, en el ámbito estatal por la población de esta comunidad autónoma y el número de puntos de venta, pues como la distribuidora de mayor cobertura, ¿no? En esos términos relativos, ¿no?
Y pues damos un saltito y nos vamos también a una experiencia tremendamente bonita y que pretendemos retomar, que es la puesta en marcha de los certámenes literarios y de investigación que puso en marcha el Centro de la Cultura Popular cuando apenas existían iniciativas como estas, y la finalidad no era otra que estimular a jóvenes creadoras y creadores pues digamos, a presentar su original, y el premio pues no era otro porque los recursos no daban para más, pero era un premio espléndido para esos jóvenes valores. Pues consistía en la publicación del libro y en la distribución del libro, ¿no? De manera que hoy por hoy pues en Canarias hay escritoras y escritores de enorme renombre que iniciaron su trayectoria literaria con el Centro de la Cultura Popular Canaria y con estos certámenes literarios de entonces, ¿no? Estaríamos hablando en los primeros años 80, ¿no? Y pues por último también siempre tuvimos y tenemos pues la clara convicción de que, como dice la copla del folclore herreño, las costumbres de los viejos no deben abandonarse, y el Centro de la Cultura Popular Canaria pues desde que pudo organizó eventos en homenaje a personalidades que dejaron huella por su contribución en el plano cultural, pero también en el plano de la protección del medio natural, en el plano de los valores humanos, de solidaridad, etcétera, ¿no? Y han sido pues numerosos los homenajes, pues modestos y humildes, pero con mucho corazón, desde luego, y con mucha convicción de que pues pensábamos y seguimos pensando lo mismo, que pocos titulares hay en la actualidad de los medios de comunicación de nuestros días y de aquellos días de los años 80, 90, etcétera, pocos titulares para muchas personas que pues en el plano de la artesanía, de la etnografía, de la recuperación del patrimonio en cualquiera de sus formas, pues han pasado anónimamente, ¿no? Y muchos se han ido, y pues es imperdonable, ¿no? Que hoy por hoy sigamos permitiendo pues que se encumbre a unos pocos que se lo merecen desde luego, pero que se deje de encumbrar a otros muchos y muchas que acaso no están en los cenáculos donde, en fin, el poder elige que si premios Canarias, que si premio no sé cuánto, y poco, ya es hora de que los focos también se dirijan a esas otras parcelas de la cultura, porque tan digno es una composición musical como digna es una elaboración de una vasija de barro, como lo hacían los guanches, ¿no? Por poner un ejemplo, porque ahí están tantas personas también investigadoras en el plano arqueológico, histórico, etcétera, etcétera, que son conocidos en su barrio y poco más, ¿no? De manera muy injusta esto, ¿no? Y bueno, por ir terminando, pues como decíamos antes, pues hemos hablado mucho del pasado y poco del presente y del futuro, pero aquí seguimos, y bueno, pues hace unos 8 meses aproximadamente, pues poníamos en este mismo escenario, y ven ustedes pues esta hermosa imagen que nos acompaña al fondo de esa abuela enseñando a leer a su nietecita, pues un proyecto que titulamos Canarias, Mujeres que Leen, y en plena pandemia, y eso hay que subrayarlo para reconocer más aún el esfuerzo que hicieron esas 60 mujeres que vinieron a los micrófonos de San Borondón y a las cámaras a leer fragmentos de escritura hecha por mujeres también, mujeres sobre todo de Canarias, pero también de otros lugares del mundo, ¿no? Y en esas 60 mujeres encontramos pues niñas de 8, 9, 10 años, hasta abuelas de 80, escritoras premios Canarias, hasta
mujeres digamos que aprendieron a leer pues hace no tantos años en proyectos comunitarios de alfabetización. En fin, una experiencia enormemente interesante que queremos repetir, por supuesto. Y también pues en el Teatro Leal de la Laguna pusimos en marcha y desarrollamos y completamos lo que es el primer paso del universo literario de la Laguna con escritores y escritoras de este entorno. Y bueno, son pasos para nosotros importantes, sobre todo pues porque son recientes y porque fueron dados en plena pandemia. Pero bueno, pues seguimos pateándonos el archipiélago, seguimos llevando y trayendo libros canarios, seguimos yendo a ferias, en fin, que la actividad pues va para largo y desde luego pues siempre aprovechar para decir que bueno, que este proyecto bien merece la continuidad. Y ojalá que en fin, que logremos pues también fortalecer este tiempo para que se sumen, como nos sumamos nosotras y nosotros en los años 70 o 80, pues incorporar juventud a este proyecto, porque nos parece que pues digamos que no solo nos hace daño a Canarias, sino que Canarias pues necesita digamos la continuidad de iniciativas como esta. ¿Ven? Pues seguimos hablando de actividades que hemos organizado a lo largo de estos 40 años. Nosotros, a mí me toca ahora pues hablar de libros. Empezamos a editar en los años 80. El primer libro que salió al mercado fue Endechas del ahogado verde y otros agüeros del son. Y ahora en estos momentos pues ya podemos contar en el catálogo con más de cerca de 1 millar de títulos. No es importante el número de títulos que hemos editado, sino la cantidad que se ha publicado. Podemos decir que hay ya más de 4 millones pues repartidos y que están pues en las bibliotecas, en los hogares de Canarias y fuera de Canarias, porque hemos tenido la suerte de poder difundir pues las publicaciones canarias, no solo aquí en Canarias, sino en el resto del Estado y también del mundo. Nuestros libros, yo me acuerdo un consejero del gobierno de Canarias, pues que en esa época fue a Estados Unidos y cuando vio Libros del Centro dice, pero ¿cómo llega esta gente a todos los lugares? De verdad que hemos puesto libros, están distribuidos pues en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en el resto del estado también, pero sobre todo aquí en Canarias. De verdad que estos años, estos libros pues han sido las publicaciones que hemos hecho pues son de un contenido diverso, están distribuidas agrupadas en múltiples colecciones, pues tenemos la Biblioteca Canaria, la Historia Popular, el arte, teatro, Canarias América, narrativa, humor, biografía, taller de historia, pues una colección pues muy querida por nosotros, La Memoria del Olvido, agricultura, poesía, toda la temática pues más o menos la hemos cubierto. Y siempre desde un principio pues dedicamos especial atención a los nuevos valores y decir que cuando teníamos pues como 100 títulos publicados, pues yo creo que el 70% era de autores noveles. Esos hoy en día ya son autores consagrados, que los que están pues reconocidos pues por todos los canarios y fuera de Canarias, y aparte de esos nuevos valores pues también figuran en nuestro catálogo pues los autores pues más relevantes de Canarias. Tenemos obras pues de Benito Pérez Galdós, de Agustín Millares, de Isaac de Vega. Bueno, así podemos nombrar pues a los clásicos canarios pues que todo el mundo ya conocemos. De las colecciones que hemos publicado, en el 87 pues creamos la Biblioteca Canaria.
Entonces ahí nosotros lo que queríamos, y fue un trabajo que desarrollamos, un trabajo importante con los autores, los universitarios, autores de la universidad, universitarios pues especialistas en temáticas como puede ser historia, prehistoria, pues lo que decíamos cuando nos entregaban, cuando le pedíamos pues la publicación de la historia, por ejemplo, de Canarias, lo que sí le pedíamos es que fueran manteniendo el rigor, que fueran como muy divulgativas, porque desgraciadamente pues ninguno conocíamos lo que era Canarias. Entonces queríamos textos que todo el mundo comprendiera, pero sin nunca dejar pues lo que queríamos es la divulgación. Entonces, después, en el 95, salió, pues yo creo que el proyecto editorial pues más importante que se han hecho en Canarias, que es la Gran Biblioteca de Canarias. Y dentro de este proyecto, pues han visto luz pues obras tan importantes como la Antología de la Literatura Canaria, el Gran Diccionario del Habla Canaria, los símbolos de la identidad, la Gran Enciclopedia del Arte en Canarias, la Enciclopedia Temáticas Ilustradas, Canarias Isla a Isla, La Aventura de Canarias, Canarios Ilustres, Canarias en Imágenes, Enciclopedia de la Literatura, de la Cultura. Yo creo que estas enciclopedias pues no han sido superadas en Canarias, son libros espléndidos, y no solo por los textos, sino que también en esos textos pues se recopiló pues el fondo fotográfico pues más importante, yo creo que se ha publicado en Canarias, no solo por su extensión, sino también por su calidad. Sobre todo el libro de Canarias en Imágenes es la historia de Canarias, pero a través de las imágenes. Eso fue una labor pues que costó bastante trabajo, pero creo que ha sido necesaria y que podemos sentirnos satisfechos porque con el esfuerzo pues de toda la gente, de todos esos los que hicieron pues esos textos, esas grandes profesionales, pues creo que hemos dejado unos documentos pues que sin ellos pues que han aportado, que han puesto su granito de arena en lo que es la cultura de Canarias. Después también decir pues que nosotros en lo relacionado con el libro pues hemos participado en todas las ferias del libro que se han organizado. Hemos organizado el centro se encargó de la organización de las ferias y el desarrollo de las dos ferias principales de Canarias, tanto la de Gran Canaria como la de Tenerife, a propuesta de las asociaciones provinciales de libreros, y esta organización pues la estuvimos desarrollando como unos 10 años. Después participamos también en unas 60 ferias al año. Nosotros, pues, desde los inicios del Centro de la Cultura Popular Canaria, pues viene participando en stand de libros y CD en estas ferias del libro, también en estas ferias no solo del libro, sino también de artesanía o de otros eventos culturales pues, que se realizan en Canarias. En los últimos años pues superan las 60 jornadas anuales y hemos estado pues en las calles, en las plazas, en las ferias del libro, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz, también en La Laguna, en La Orotava, en Los Cristianos, en Adeje, en el Puerto de la Cruz, en La Matanza, Santa Úrsula, en la Feria Infantil y Juvenil pues, de Santa Cruz de Tenerife. Él siempre, yo creo que desde que se empezó a organizar, pues hemos estado en las ferias de artesanía en La Orotava, en Pinoleres, también en Garachico, en Buenavista, en Icó, también en eventos puntuales como la Noche en Blanco, y también pues era hasta que la pandemia pues ya nos retiró de las calles, pues todos los domingos pues teníamos un puesto en la calle Carrera, en La Laguna. Nosotros siempre hemos, con los artesanos en estas ferias de artesanía, pues nosotros nos consideraban como un artesano más. Nosotros éramos artesanos de la cultura, y de verdad que felicitar pues a esos artesanos pues que hacen una labor pues tan encomiable y que
han mantenido pues esas tradiciones, las han mantenido hasta el día de hoy. También el centro pues ha estado en todas las ferias del libro. Hemos estado pues presentes siempre en el Liber, tanto en Madrid como en Barcelona. Hemos estado también presentes en el Congreso de Editores, que en el Congreso de Libreros también hemos estado pues en todos los años. También en ferias pues estuvimos también en Alemania, en varios lugares, y creo que siempre hemos tenido presente. Carmen Delia habló de la distribuidora, que no solo era importante editar, sino que esos libros pues llegaran a la gente. Y para eso pues se creó la distribuidora. Nosotros empezamos tristemente pues en Canarias, en los puntos normales de librería, pues no era bien considerado, no teníamos en un escaparate, pues no nos prestaban atención pues para poner los libros que se publicaban en Canarias, y para eso nosotros nos dotamos pues también de esa distribuidora. Trabajábamos pues más que una distribuidora normal, porque para conseguir que los libros canarios estuvieran presentes en todos esos puntos de venta, pues trabajábamos de una forma especial, que era dejar los libros en depósito para que el librero pues no le supusiera una inversión, y así posibilitar que nuestro catálogo pues estuviera presente en todos esos puntos de venta. Nosotros estamos, pues yo creo que orgullosos con todas las ediciones, con todo lo que hemos puesto en el mercado, con todo lo que hemos editado. Efectivamente tuvimos unos años que editábamos como 20, 30 ediciones nuevas al año. Ahora los últimos años han sido, pues hemos reducido el número, pero seguimos editando, y prueba de ello es pues los últimos libros pues que tenemos en el mercado. Esta semana pues salió el tercer volumen de Fotos Antiguas, este tomo dedicado a Canarias. También pues tenemos los libros de libros de Pepa Aurora, Las aventuras y desventuras de Fray Antón. También hemos publicado pues ahora me quedé en blanco, vamos a ver si encuentro la chuleta por aquí. Bueno, lo que decir es que seguimos publicando. Las últimas ediciones que hemos hecho es Mujeres, poemas para el 8 de marzo, de Isabel Guerra, Memorias de un árbol en los tiempos del cambio climático, Mis malagueñas queridas, Cuentos de otoño, La Gomera, Viaja a la isla que habla como los pájaros. Así que queremos seguir continuando con nuestra labor, y por eso pues pedirle a la gente pues que disfrute con las buenas lecturas, con los buenos libros, y que pase pues por nuestras instalaciones, y que con la ayuda, y si todo el mundo pues consume pues cultura canaria, pues nosotros podemos continuar pues desarrollando nuestra labor. Gracias a todos. Bueno, pues ya finalizando casi. A ver. Bueno, pues hablo del medio de comunicación, de siempre el Centro de la Cultura Popular Canaria. Yo creo que casi desde sus inicios tenían claro las personas que estuvieron primero que los medios de comunicación eran fundamentales para divulgar cualquier cosa, ¿no? Y si se trataba de divulgar la cultura y la cultura popular y los libros y la música y todo lo que hacíamos, y los medios de comunicación que había, pues fundamentalmente no estaban muy por la labor de divulgar lo canario. Ya antes comentaba alguna anécdota pues en ese sentido. Siempre se tuvo claro que había que trabajar
para ir hacia tener un medio de comunicación propio. Siempre recuerdo que César lo decía y nosotros, yo por lo menos era incrédula y no me parecía que eso fuera a llegar nunca, ¿no? Al principio, pues tuvimos la suerte en los años finales de la década de los 80 de que el Centro de la Cultura tuvo la oportunidad de dirigir un programa en Radio Nacional y en lo que entonces fue después Radio Cadena Española en Canarias. Luego también en la cadena SER, en la Radio Minuto, que ahora no está, pero allí también se estuvo desarrollando un programa de carácter cultural. Luego se hizo un programa muy interesante que siempre hemos hablado de darle continuidad por lo que supuso de movilización del mundo de la cultura en la calle, y era de Guatatiboa, un programa en las plazas que se celebraba los domingos por la mañana y donde intervenían pues prácticamente toda la gente de los pueblos allí donde iba la radio. Fue un programa que tuvo mucho éxito y yo no recuerdo, pero parece que, digamos, la audiencia subía los domingos por la mañana, por lo menos en aquellos años en los que se hacía de Guatatiboa, ¿no? Y bueno, pues también como publicación periódica, el Centro de la Cultura mantuvo durante años una revista escrita, impresa en papel, que se llamó también San Borondón. Y aunque en aquella época estábamos centrados en nuestra editorial, en nuestra discográfica, en hacer actividades por los barrios, era a lo que nos dedicábamos, yo creo que el papel ideológico del centro, del mensaje que siempre hemos querido transmitir, la revista fue una herramienta que sirvió para que, o bien escrito por la propia gente del Centro de la Cultura o por intelectuales cercanos, escritores, gente de asociaciones de vecinos y demás, pues transmitir ese mensaje, ¿no? Sirvió también para dar entrada, como igual que más o menos todo lo que hemos hecho, a la opinión de la gente popular, de la gente como nosotros, ¿no? De asociaciones de vecinos, de colectivos culturales que normalmente no se les daba cabida en otros lugares, ¿no? La verdad que la vorágine, las crisis, la vorágine del día a día hizo que, bueno, esta experiencia tan hermosa fuera limitada, no siguió. Pero luego tomamos el testigo hace algunos años con lo que nosotros llamamos el San Borondón Voz del Pueblo, un grupo de comunicación que acoge una revista digital que ha tenido sus altos y sus bajos, no tenemos por qué negarla. La verdad es que pretende ser un medio de comunicación alternativo digital, y que recoja también el pensamiento de toda la gente que habla en Radio San Borondón, que son muchos y muy variados y muy interesantes. Pues se puso en marcha también esa modesta pero agencia de noticias que divulgara también pues toda la información que se genera desde Radio San Borondón y bueno, desde el propio Centro de la Cultura, toda la actividad que generamos. Y bueno, y fundamentalmente pues tenemos que hablar de Radio San Borondón, ¿no? Radio San Borondón pues se ha convertido en un fenómeno mediático, en el sentido de que es una radio que no se debe a ningún patrocinador, creo que es obvio. Una radio que no está financiada por nadie, más bien al contrario, que no recibe publicidad salvo escasas ocasiones, pues tengo que decir que hoy, que era un día en el que Delia decía que no teníamos que hablar de las cosas malas que nos han pasado, y son muchas, pero bueno, sí hay que decir que si hemos pagado la libertad de expresión, ha sido también en el que se nos ha negado el pan y la sal, también en la cuestión de la publicidad.
y hemos tenido que soportar que se tratara de humillar en más de una ocasión a Radio San Borondón, pues con campañas de gobiernos como el gobierno de Canarias, que contrataba una campaña por 10 euros, ¿no? O pretendía contratarla. Nosotros, por supuesto, que les dijimos que se metieran los 10 euros, que los invirtieran en otras cuestiones, ¿no? Y bueno, pues hemos salido, ¿no? Hemos logrado mantener este medio de comunicación que, como digo, yo no sé si se hablará en alguna facultad de periodismo alguna vez o se ha hablado alguna vez de Radio San Borondón, pero yo creo que a lo mejor ahora pues igual no mucho, porque aquellos que están en las facultades pues igual consideran que Radio San Borondón ha sido un medio pues que, bueno, fuera, digamos, fuera de lo estándar, ¿no? Que se sale de los cánones y que no merece la pena para algunos ser llamado medio de comunicación. Sin embargo, yo creo que los hechos han demostrado todo lo contrario, que Radio San Borondón era un medio necesario, era un medio que nació al calor de la generación también de muchos movimientos. Radio San Borondón nació paralelamente, por ejemplo, Asamblea por Tenerife, dio cabida a lo que en la calle se estaba produciendo, fue el medio de comunicación que dio cauce a todo ese malestar social que se iba generando, manifestaciones multitudinarias como pocas en el Estado español y muy continuas contra las Torres de Vilaflor, contra el puerto de Granadilla, en defensa de las tierras rústicas de la laguna. Bueno, muchas movilizaciones a las que Radio San Borondón dio cabida, ¿no? Y bueno, aquel medio de comunicación que, bueno, pues hay que decir que César lideró y sigue liderando hoy, y que al principio pues los demás o las demás éramos poco crédulos, pues yo creo que se ha consolidado como medio de comunicación y lo han hecho que se consolide la gente que nos escucha, nada más y nada menos, ¿no? El que tengamos miles de oyentes que cada mañana encienden la radio y bueno, pues escuchan la emisora y nos dicen por la calle que es el medio de comunicación por el que se informan, o nos dicen que es el único medio que se escucha porque es el que realmente hay debate y se dicen las cosas que pasan, no lo que le interesa al patrocinador de turno. Bueno, pues eso nos da, digamos, esa es el combustible que a nosotros nos mantiene, ¿no? A pesar de que no todo han sido caminos de rosas, no vamos a hablar de ese boicot y ese tremendo castigo que Coalición Canaria, siendo gobierno, sometió a este medio de comunicación, siendo el único medio al que se sancionó con muchos miles de euros que aún no nos han devuelto, y bueno, nosotros no perdemos la esperanza de que un día el gobierno de Canarias, sea el de Las Flores o sea otro, se digne a devolverle a este medio de comunicación pues el dinero que nos corresponde y es el que nos hicieron pagar por una supuesta, bueno, por un delito que no fue delito, ni mucho menos, y que por un concurso de radio que luego fue paralizado. Pero bueno, hoy nosotros queremos hablar de ser positivos y ser transmitir esperanza, porque creemos que podemos seguir. Y bueno, había por aquí otro... Bueno, y al hablar de Radio San Borondón, yo creo que hay que hablar de mucha gente que ha pasado por Radio San Borondón, de los oyentes, por supuesto, y de gente mucha, que ha hecho posible que esta radio tenga la calidad que tiene, ¿no? Porque si la radio es válida, es por la gente que se entrevista, por la gente que habla en ella. Y por supuesto que la radio es el instrumento que pone los micros abiertos sin ninguna cortapisa, pero se necesita gente valiosa y tenemos a gala
pues desde un Iñaki Gil de San Vicente, que hoy mismo entraba en Radio San Borondón, hasta un Chano Álvarez Cambrelén, que yo creo que puso en valor lo que es ser un comunicador desde la base, un comunicador popular. Chano era capaz de mover masas y le tenemos un cariño tremendo, yo creo que una deuda tremenda. La gente lo paraba por las calles porque bueno, sabía conectar con el pueblo y con los intereses de la gente, ¿no? Pero igual que nombramos a Chano Álvarez Cambrelén, pues tenemos que nombrar a muchas otras personas y bueno, pues yo que sé, a un José Manuel Rivero, que ha estado también desde el minuto 1, o a un Manolo Marrero, Pedro Natal Meneses, que mantuvieron junto con Carmen Delia, César Rodríguez, Emilio Acosta, pues una tertulia que estuvo años y años siendo, yo creo que la tertulia más crítica y alternativa de la radio canaria. Y bueno, pues nosotros queremos seguir. La verdad que hace un añito y contra todas las recomendaciones económicas y todos los asesores económicos nos decían, pues nos lanzamos a la piscina de modernizar técnicamente un poquito la radio, y ahí pues el compañero que está detrás de la, digamos, en el anexo aquí haciendo posible el sonido esta tarde, Carlos, que bueno, ha sido un pilar importantísimo en el Centro de la Cultura, igual que tantos otros. Pues ha sido una alegría tremenda que nos reencontrásemos hace pues poco más, bueno, un año más o menos, con la pandemia, y nos animáramos a que nos ayudara a modernizar Radio San Borondón, y estamos muy ilusionados. Le agradecemos a él, igual que a tanta gente que ha pasado por aquí, pues que nos ayude a hacer un medio de comunicación mejor. Había un apartado que yo creo que no voy a leer porque nos estamos pasando ya de tiempo, y son los elogios que a lo largo del tiempo, los reconocimientos que ha tenido el Centro de la Cultura Popular Canaria. También han hablado mal de nosotros, pero a eso no le vamos a dedicar ni un segundo, a los que han hablado muy mal del centro. Pero sí que hemos recibido reconocimientos, y bueno, pues rápidamente por decir aquellos reconocimientos que a la labor del Centro de la Cultura, decir que en 1997 fue galardonado con el Premio Nacional de Folclore, el Premio Príncipe de Asturias propuso en el área de Comunicación y Humanidades al Centro de la Cultura en el año 1995, una propuesta que fue firmada por numerosos miles de personas a título individual, pero también instituciones públicas como ayuntamientos, propios gobiernos, consejerías, y a nivel particular también muchas personas. Hemos sido propuestos en varias ocasiones para los premios Canarias por muchas instituciones, no lo hemos logrado. Parece que el gobierno, que el jurado que conforma los premios Canarias, pues no consideran que la labor del Centro de la Cultura tenga ese nivel. Y bueno, pues el Centro de la Cultura fue considerado como uno de los movimientos culturales más importantes existentes en el mundo en su momento por un sociólogo de la UNESCO como es Ezequiel Anderé. Recibimos el Teide de Oro de la cadena SER, el Cardón de Plata de la COPE, el Premio Solidaridad de la Asociación Artistas por la Paz en 2017, el Banot en 2018 de la Asociación Auchón Guanil, y muchos otros, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy agradecidos a todas estas personas y colectivos que han reconocido en el Centro de la Cultura una entidad útil y interesante. Y muchas gracias. Bueno, y ahora sí nos toca despedirnos, al fin. Nos hemos alargado un poquito, pero bueno... los testimonios a veces, pues para que sean verdaderos testimonios, pues no hay que ser demasiado rígidos con el tiempo, ¿no? Pues el agradecimiento, Anabel citaba a nuestro querido compañero Carlos Díaz Ramos, que yo no lo veo, él posiblemente sí, pero hay un cristal que no me deja verlo. Pues efectivamente él hoy, por ejemplo, pues ha estado haciendo realidad, digamos,
puente de comunicación para que este contenido que hemos desarrollado en ese pequeño escenario pues llegue a Internet y llegue a Radio San Morondón, ¿no? Y gracias a Marcelino Pérez Arteaga, que lo tenemos ahí hoy de fotógrafo, pero que es multidisciplinar, y a Diego Darias, que no lo veo, pero también es nuestro querido también diseñador y todoterreno, gente joven que nos llena la casa de alegría. Aunque Marcelino sí dice joven relativamente, bueno, la juventud no necesariamente va en los años y en la calva, ¿no? Con esa melena que Marcelino sobrelleva. Bueno, pues gracias a César. Estás a tiempo de subir al escenario porque queda un poco feo que no subas al escenario. Yo se lo agradezco. Pero mira, yo lo que les pediría... A ver que vamos a acercar el micrófono. Yo les pediría que le dieran más por los que expresaron las opiniones que por las opiniones en sí. Pues las opiniones de... ¿No está encendido? Pues no está encendido. Encendido sí, pero vamos, algo de fusión. Sí. Ahora sí. Bueno, pues... No, leer lo que han escrito gente como Guillermo García Alcalde, el mismo Rubén Díaz, y vamos, las lecturas esas me gustaría que las leyera Anabel, no las leyó, pues quien sea. Venga. Porque yo creo que vale la pena leerlas por reconocimiento a ellos. Vale, pues yo estaba dando las gracias a los compañeros que han hecho posible la cuestión técnica. Abrazos a todos y cada uno de ellos, a quienes están físicamente aquí, a quienes nos han acompañado, a quienes nos van a visualizar a través de esas plataformas y que el año que viene pues sigamos encontrándonos en este espacio simbólico para nosotros, pues que es la Sala San Morondón y el medio de comunicación y lo que decíamos antes, que pues para que la hoja de ruta del Centro de la Cultura tenga un horizonte espléndido y lejano y porque causas por las que seguir trabajando, pues desde luego que las hay, pues que nos sumemos cada vez más y logremos pues seguir aportando a nuestro pueblo pues esa, digamos, esa aportación en el plano cultural, ¿no? Pues Meme. Mire, y si me permiten también, ya que se arregló el micro, no solo leer eso, sino, bueno, como las tres compañeras son muy tímidas, no han querido, pues, digamos, pasarse en los elogios no inventados, sino reales, ¿no? Por ejemplo, el Radio San Morondón es sin duda la emisora más escuchada en las zonas donde estamos emitiendo, es decir, esto no lo decimos nosotros. El amigo Paco Pomares, que era socio y propiedad junto con Juan Fuentes, el propietario de Publicidad Atlantis de Radio Isla, y Publicidad Atlantis es la que hace las medidas de las encuestas, nos daba, lo hizo público Paco Pomares, diariamente sobre el 40% que oye radio informativa, pues la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria, Radio San Morondón, se escuchaba entre el 9 y el 12% permanentemente las 24 horas del día, entre el 9 y el 12%. Es decir, cada 4 personas, una está escuchando, de las que, repito, no están con la música, que eso es el 60%, el 40% están escuchando Radio San Morondón, que no es poco mérito y que, hombre, a mí me gustaría que se lo agradezcamos a todos estos oyentes que efectivamente uno pues se los encuentra por la calle y nos llenan de moral. Ha valido mucho la pena y la última cosa que yo diría antes de esa lectura es que, aunque son jovencitas las jóvenes que ustedes han escuchado, yo soy el único ancianito que hay. Para la próxima cita, que es el 45 aniversario, el 15 de junio del próximo año, precisamente el 15 de junio, mucha gente habrá dicho, este 15 de junio me suena. Bueno, fueron las primeras elecciones democráticas. Por eso le pusimos esa fecha. No fue verdad que el centro nació ese día,
porque el centro ya, el cine Dácil, muchos de los puretitas como yo lo recordarán, pues ciclos culturales con Godard, aquellos primeros films de Godard y de la Nouvelle Vague francesa, pues los llevábamos allí. O sea, desde aquella época ya hacíamos mucha cultura, mucha gente que todavía continuamos en el centro de la cultura popular canaria. Así que es mucho yo creo, lo hecho, sentirnos satisfechos y yo, desde luego, extraordinariamente emocionado de haberlas oído a ustedes tres, ¿eh? Muchísimas gracias, jóvenes compañeras. Pues ya terminamos con las palabras que escribió pues Guillermo García Alcalde de Martín Codas en 1990. Dice: la actividad de gestión, promoción y edición del Centro de la Cultura Popular Canaria es un caso único, deslumbrante y envidiable incluso para los animadores de las comunidades más potentes y desarrolladas. Transcurre en las islas como hecho cotidiano, que rehúsa en su origen la gesticulación y los autobombos. Esa naturalidad de lo seccional manifiesta un estilo voluntario y es, por tanto, un logro absoluto. El periodista Rubén Díaz, en 1991, pues escribió lo siguiente: el Centro de la Cultura Popular Canaria ha cumplido, contra todo pronóstico, nada menos que 14 años en la durísima aventura de servir como plataforma de difusión de las muchas manifestaciones culturales, que de no existir este núcleo de militancia, con la divulgación hasta límites obsesivos de lo nuestro, hubieran permanecido en el silencio más absoluto. Con su norte perfectamente localizado, una constante renovación en sus filas operativas y una perseverancia ejemplar, el Centro de la Cultura Popular Canaria se ha colocado en un lugar destacado dentro del contexto mundial de este tipo de promotoras culturales. Al cabo de todos estos años, su consolidación se ha venido haciendo sobre un asentamiento trabajoso, que ha podido construir un admirable patrimonio que hoy nosotros y mañana nuestros hijos hemos y habrán de reconocer. El diario La Provincia publicó en 2001: hablar de la difusión de la cultura canaria es hablar del Centro de la Cultura Popular Canaria. Bajo estas siglas se esconde un movimiento cultural autónomo nacido en plena transición y que sirvió para despertar las inquietudes de un pueblo que desde entonces ha sabido mirar con otros ojos la riqueza intelectual y etnográfica del archipiélago. La revista Lo Mejor de las Autonomías, en 2002, dice: no es posible hablar de cultura canaria sin referirse al Centro de la Cultura Popular Canaria. En el último cuarto de siglo, esta institución jugó, en plena transición política, el papel más importante que se ha podido dar en la cultura canaria. La revista Narda, en 2002, dice: si hay alguna institución en el archipiélago canario que haya luchado a favor de potenciar la cultura de las islas, esta tiene un nombre propio: Centro de la Cultura Popular Canaria, CCPC, que ha permitido que en la actualidad los libros de escritores canarios y los discos de compositores y artistas canarios no solo se consigan en nuestra tierra, sino en otros lugares de península y en el mundo. La revista World Music, en 2002, dice: de esta forma tan admirable como poco reconocida, el Centro de la Cultura Popular Canaria ha lanzado una especie de ofensiva en toda regla, ofreciendo una amplia alternativa de propuestas de esa gran reserva ignorada de talento que son las Islas Canarias. Y ya termino con Elfidio Alonso. Dice: uno de los más reconocidos folcloristas españoles, fundador de los Sabandeños, declaró en el Diario de la Opinión de Tenerife el 22 de enero de 2010:
Dice, el modelo de gestión del Centro de la Cultura Popular Canaria fue considerado por la UNESCO como modelo para imitarlo y seguirlo. Hoy en día, como diría Carlos Pinto Grote, el Centro de la Cultura Popular Canaria es uno de los bastiones de la escena artística oficiosa, no mediatizada, además de mantenerse como la única tienda de discos que queda en La Laguna, porque todas las demás han cerrado. Bueno. Buenas noches. Oye, a ver si se escucha ya, ¿no? Bueno, pues si me permiten, ya que todavía, son las 9:05 nada más y nada menos. A mí me gustaría escuchar a Carlos Díaz, que él, en aquella época, hace muchos años, éramos tan optimistas que pensábamos tener la televisión funcionando ya en poco tiempo, cuando al poco de comprar la sede en La Laguna, estamos hablando de qué año, Meme, 97. El 97. Bueno, pues Carlos fue quien construyó hasta el estudio, lo que ahora es parte de la distribuidora del Centro de la Cultura Popular Canaria, era el programado estudio para la televisión del Centro de la Cultura Popular Canaria. Carlos Díaz es un pipiolillo de 48 años, porque han pasado los años, son 44, y él, los que escuchaban en el año, pues cuando nacimos, ese 2003, la radio, pues él hacía los personajes de Doña Felicita, muchos personajes extraordinarios. Carlos, cuéntanos un poco, déjanos escucharte el cloquío. No te atreverás a hacernos a Doña Felicita, ¿no? Robertito, ni todos esos personajes entrañables, Tinín sobre todo, que fue el que más popularidad y más atención tuvo por parte tuya. Bueno, cuéntate algo, ¿cuál es el recuerdo de aquella época? Han pasado ya 20 años. A ver. No tengo nada ahí, pero está bien. No te voy a hacer el feo de no contestar. Bueno, pues, joder, mucho tiempo que no me... Es que no lo tengo, pues, es que las dos cosas es complicado. Bueno, solo hablar, claro, viendo todas las fotos, recordando todo lo que se está contando y tal, la verdad que se queda uno un poco embotado la cabeza de tantas cosas, pero es verdad que por lo menos la etapa en la que yo estuve en el centro, fue también, yo creo que una donde más se desarrolló toda la parte técnica, donde más pudimos hacer cosas. Esta sala cogió casi empezando, yo creo que el curso más grande que se hizo de sonido junto con Oscar Moloney, que fue el ingeniero que, digamos, colaboró a diseñarlo, pero hicimos una cosa brutal para toda la gente que colaboraba en el centro y para los que estaban fuera también, mucha gente que nos venía de prácticas y esas cosas, y fue una etapa muy, muy, muy interesante, ¿no? Lo que tú dices, el tema de la televisión, la radio y todo esto, pues la verdad que sí, que fue una cosa increíble todo lo que se llegó a hacer aquí con la gente que trabajaba en los servicios técnicos del Centro de la Cultura Popular Canaria, que eran unos profesionales alucinantes, que de hecho todos están trabajando hoy en pues, los sitios más punteros y como digamos, como casi líderes de los equipos o lo que sea, ¿no? Porque era gente muy valiosa y la verdad que el centro nos dio la oportunidad a todos de hacer cosas increíbles, ¿no? De conocer muchos equipos, de conocer muchas cosas. Yo viajé muchísimo también, yo creo que todos viajamos con muchos grupos y conocimos muchísima gente también súper interesante. O sea que yo creo que todo el que haya pasado por el Centro de la Cultura, como decía, tiene luces, tiene sombras, igual que todo, tantos años es imposible ser todo luz, pero yo creo que vamos, ¿no? En ningún otro sitio yo hubiera tenido las experiencias que tuve aquí, y por eso también les agradezco que hayan estado todo ese tiempo y que todavía sigan en la batalla aquí, que creo que es importante. Así que muchas gracias por haberme dado la palabra y espero que sigan mucho más tiempo. Bueno, y ya que tú apuntaste sobre aquel equipo que hizo posible todo lo de servicios técnicos y demás, ¿no? Pues yo creo que un día como hoy debemos recordar
Antes lo nombraban Alberto Cañete, se nos fue demasiado pronto. Yo recuerdo presentarlo, en el Coro Moto, era un joven cantautor con 16 años, algo así, y recuerdo haberlo presentado. ¿Quieres que me ponga delante? No, no hace falta. Bueno, no te preocupes, con que se oiga. Pues, digo, no te preocupes porque, vamos, que estoy aquí, no estoy hablando desde mi casa, o sea que estoy aquí, ¿vale? Por un lado, Alberto Cañete, pero por otro lado, porque, bueno, casi todos los que empezaron, que uno tenga constancia, están ahí. Alberto Cañete es la excepción, junto con José Hernández Guerra, que llevó, ¿te acuerdas, Tinín? ¿Te acuerdas, José Hernández Guerra? Pues lo perdimos también demasiado pronto. Siempre me acordaré los viajes, cuando empezamos a hacer la difusión de los artistas internacionales, pues, bueno, me acuerdo que siempre yo me ponía a atender viendo pasar, a ver si venía el furgón de él, pasaba por la autopista para ir a coger el barco. Me acuerdo cuando Mercedes Sosa, bueno, tanta y tanta gente, ¿no? Porque fue una época efectivamente muy, muy interesante que, bueno, la escribiremos antes o después. Pues sí, Chencho, tremendo también, sí. ¿Alguno más? Porque lo de Chencho también es un compañero de organización, uno de los que aportó tantas y tantas cosas, ¿no? Y es tremendo. Bueno, pues no sé, quizás no recordemos porque vamos, se nos han ido algunos más que uno no tiene en la memoria como desaparecidos, sino junto a uno como vivos todavía, bien vivos, bien vivos. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. A ver. Bueno, eso de los comienzos también, Juan José, un querido compañero. Oh, Dios mío. Pues sí, yo esperaba recordar dos y a Chencho lo viví uno juntos y lo mismo pasaba con Juan José García Rodríguez. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Atormentada por la lava y por la sed, nos la pintan desde lejos como al más bello vergel. A esta tierra de abandonos y a esta gente sin porqués, nos la ahogan con palabras que no calan ya su piel. Yo no cantaré a mi tierra con el tópico triunfal, la verdad sin eufemismos es ya hora de afrontar. No seré menos canario si me niego ahora a emplear ese tono almibarado con que digo otro cantar. Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día todos y en paz avancemos codo a codo hacia nuestra identidad. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar, 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar, 7 gritos desgarrados para quien quiera escuchar. Defendamos a Canarias de los que quieren vender
a intereses extranjeros, nuestro suelo y nuestro ser. No cedamos al chantaje de los que quieren hacer de esta tierra fortaleza que sostenga su poder. Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día todos y en paz avancemos codo a codo hacia nuestra identidad. Defendamos a Canarias de los que quieren vender a intereses extranjeros nuestro suelo y nuestro ser. No cedamos al chantaje de los que quieren hacer de esta tierra fortaleza que sostenga su